Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. ¿Cómo estáis, amigas y amigos? Una vez más, juntos para comentar y para reflexionar. Concretamente, hoy vamos a darle vueltas a un temazo que es nada más ni nada menos que hablar en público. ¿Qué es hablar en público? Bueno, la palabra hablada, desde luego, es el medio de comunicación más antiguo entre las personas. ¿Y qué queréis que os diga? Todavía sigue siéndolo. Es un medio de relaciones públicas poderosísimo. Además, ya sabemos que tenemos una gran competencia, que es la palabra impresa, pero la palabra hablada se lleva la palma. No en vano, las primeras historias de la historia de la humanidad fueron a través de la palabra. Acordaos, la prehistoria es el periodo de historia de la humanidad antes de que existieran documentos escritos. Ahí es nada, lo que significa la palabra hablada. Ahí es nada la importancia que tiene hablar en público. Un discurso hay que pronunciarlo con sentimiento, hay que sacarlo de dentro, y si es breve, mejor, por supuesto. Siempre será mucho más efectivo que algo largo, que se lea hasta con detalle, incluso que se note que es un guión preparado. Ya sabéis, tenéis que sacarlo de dentro. Vosotros pensad, vosotras y vosotros pensad, que hay demasiados discursos que se han preparado teniendo en cuenta, sobre todo, una fácil lectura. Y si tienen una fácil lectura, también será fácil pronunciarlos. Con lo cual, se desvirtúa completamente el contenido de lo que se quiera transmitir. Ya sabéis, que lo hemos dicho muchas veces, que necesitamos comunicarnos. Siempre transmitimos un mensaje, que somos comunicación y que el ser humano ha nacido para eso. Estamos en nuestro ADN. ¿Qué 3 pautas podemos hablar o podemos enunciar en estos momentos para tener en cuenta a la hora de poder hablar en público? Evidentemente, yo quiero haceros continuar con la reflexión, pero hacer hincapié en una cosa muy, muy importante en estos tiempos. Tenemos que aprender a empatizar y a comunicarnos mejor, sobre todo en estos tiempos en que estamos, yo creo que tendiendo todos a aislarnos por las circunstancias vividas. Pues ahora más que nunca tenemos que comunicarnos, tenemos que darle caña, tenemos que darle margen, tenemos que sacar un tiempo y un espacio para aprender a hablar en público, porque debemos aumentar nuestra empatía y nuestra forma de comunicarnos con los demás. No perdamos conexiones, no las perdamos, amigas y amigos. Desde luego, tendremos que ser convincentes cuando saquemos de dentro algo que decir a través de hablar en público. Y además, tened en cuenta que da lo mismo que sea ante una persona que ante 100 personas. Lo importante es que tengamos claro cómo transmitir. Evidentemente, también tendremos que motivar al público al que nos dirijamos. Evidentemente, acordaos, ser convincentes, saber motivar. Y por último, y por supuesto lo más importante, obtener el reconocimiento del público, porque con ese reconocimiento, bueno, pues sabremos que hemos sabido hablar en público, nos sentiremos muy bien y la siguiente comunicación que tengamos que entablar o establecer la haremos fantásticamente bien. ¿Qué hándicap tenemos a la hora de hablar en público? Pues el miedo.
por supuesto. Pero tened en cuenta que hablar en público es esencial para desarrollarse en el mundo en que vivimos ahora mismo, sea el mundo académico, sea el mundo laboral. Existen muchísimas profesiones en las que hablar, expresarse verbalmente es absolutamente determinante. Bueno, y no os quiero ni contar si tenemos que presentarnos a un examen oral. Es uno de esos formatos de evaluación en el ámbito académico que se valora mucho. Podemos hacer una excelente presentación en el mundo laboral si sabemos hablar en público. O exponer de manera oral también un trabajo. Estamos sobre todo, o estoy sobre todo, digamos que planteándolo o reflexionándolo desde el punto de vista laboral. Pero, como os he dicho antes, no nos olvidemos de que vivimos en sociedad. Por lo que si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que son muchísimas las ocasiones en las que debemos expresarnos en público. ¿Os dais cuenta, ¿Os dais cuenta la importancia que tiene hablar en público? Bueno, pues como os decía, el hándicap que tenemos es el miedo. Porque ya sabemos que el miedo es una emoción muy habitual, porque hace que nos expresemos de una manera desagradable. Es una sensación desagradable tener miedo a la hora de hablar en público. Pero bueno, es verdad que no solamente tenemos miedo a la hora, en el momento de hablar en público, sino también en los momentos previos, con lo cual, insisto, puede ser un hándicap importante. ¿Y a qué se debe esa sensación desagradable de miedo a la hora de hablar en público? Porque percibimos como un peligro. Porque, fijaos, es que esto es interesante. Creemos que hablar en público, tenemos esa creencia de que hablar en público conlleva algún riesgo, nada menos. Fijaos, cuando necesitamos hacerlo y necesitamos comunicarnos, pero ya sabemos que el miedo nos nubla. ¿Y qué riesgo es del que estamos hablando? Pues, por ejemplo, de hacer el ridículo, Tenemos el miedo de asumir el riesgo de hacer el ridículo cuando hablamos en público, de hacerlo mal, de que los demás piensen de una manera absolutamente contraria a lo que nosotros pretendemos, o que no sepamos lo que piensen los demás cuando hablamos en público, etcétera. Fijaos, pero si nos paramos a pensarlo, es que no existe tal peligro. Y además, si existiera o existiese, no sería tan grande como para tener esa reacción que nos paralice y nos incapacite a la hora de hablar en público. Todo está en nuestra mente, ¿os dais cuenta? Todo está en nuestra mente. Y evidentemente, si todo está en nuestra mente, podemos ser capaces de hacer una interpretación correcta de la realidad y lanzarnos a hablar en público, o todo lo contrario. Si dejamos que la mente sea presa del miedo, desde luego le daremos demasiado valor a hablar en público y por tanto no nos atreveremos. La emoción del miedo lleva asociada la acción de evitar, de huir. ¿A que sí? Claro, si de verdad huimos de esa situación y de verdad evitamos hablar en público, el miedo se va a reforzar y se va a fortalecer. Así que si quieres hablar en público, pierde el miedo. Afronta la situación, que no es para tanto. Hay que asumir un riesgo, pero no es tan grande como para no comunicarnos. Aceptarme esta reflexión, amigas y amigos. Hay que lanzarse, hay que lanzarse. Bueno,
¿Cómo aprenderíamos a hablar en público? Pues yo os diría que lo primero es que observemos a otros oradores pero los observemos en profundidad y seamos capaces de captar trucos, de captar sus trucos. Fijémonos en gente que habla en público que nos guste, que nos llegue, que la manera de comunicarse sea para nosotros aceptable, o sea, no solo aceptable, que seamos capaces de interiorizar cómo lo hace. Y seguro que de ahí captaremos sus trucos, seguro. Porque además, no solamente busquemos un referente, podemos buscar varios, pero un buen orador para nosotros puede ser un referente importantísimo a la hora de comunicarnos y a la hora de hablar en público, que ya sabemos que es muy importante tanto en la vida laboral como en la vida personal o social. Otra idea que os quiero trasladar, otro punto además de observar, es imitar a esos referentes. Trata de imitarlos, claro, siempre y cuando sean unos referentes que nosotros, insisto, empaticemos mucho con ellos, incluso podamos interiorizar sus formas y sus trucos a la hora de hablar en público. Pero imítalos, porque van a servirte, no te puedes imaginar de qué manera, a la hora de hablar en público. Yo te invito a que busques un momento de tranquilidad, te pongas en la piel de un orador e imítale, copiándole todas sus técnicas. Ponte delante de un espejo, hazlo y luego me lo cuentas. Os aseguro que es muy útil, mucho más útil de lo que pensáis, amigas y amigos. Acordaos, observar y también imitar. Y luego, evidentemente, practica. Después de haber encontrado tus referentes y de habértelos estudiado de arriba abajo, después de haberlos observado y de imitarlos, ahora tienes que practicar todas esas habilidades que has aprendido. Repítelas y practícalas, y verás cómo el resultado será, si has sabido perder el miedo, si primero has interiorizado que ese riesgo no es mayor que otros, sino que es la mente la que nos cautiva junto con el miedo y nos paraliza, verás entonces que estás hablando en público, nada más ni nada menos, amigas y amigos. Lo habrás conseguido. Anímate. También es importante que identifiques los errores. Siempre hay algo, pero esto es como todo en la vida, ¿verdad? Si tenemos un nivel de autocrítica que todos debemos tener, pues a la hora de hablar en público, por supuesto, también identifica tus errores. Siempre hay algo que puedas mejorar. Sé consciente de los fallos que has cometido. Simplemente elígelos uno después de otro, con calma, céntrate en ellos, trata de mejorarlos, piensa en ellos y ya verás que poco a poco irás adquiriendo un aprendizaje fantástico. Así que vamos a repasar. Recuerda, observa, imita, practica y identifica los errores. Bueno, y como no, si has conseguido hablar en público después de todo lo que hemos contado aquí, después de todo lo que hemos reflexionado entre vosotros, vosotras y yo, para terminar, me gustaría pues acabar con la reflexión sobre nosotros mismos. Es decir, cómo hablar en público, por tanto, sin nervios, porque ya no tenemos miedo. Creer en uno mismo, fundamental. Y si creemos en nosotros mismos, tampoco nos vamos a juzgar. Si creemos en uno mismo, si creemos en nosotros mismos y no nos juzgamos, lo que os digo, los nervios los habremos dejado a un lado. Si viajamos a nuestro interior,
después de haber aprendido a hablar en público, los nervios desaparecerán, porque creeremos en nosotros mismos, no nos juzgaremos y, además, esos nervios los ignoraremos. Hay que aprender también técnicas de relajación y de respiración. Eso supongo que es obvio comentarlo, pero como aquí siempre estamos reflexionando y interiorizando todo, porque ya sabemos que eso es protocolo, organizar, estructurar, comunicar en este caso, pues no está de más que hablemos también de la importancia de aprender técnicas de respiración y relajación. Obviamente habrá que dominar el tema que vamos a exponer y tener siempre claro un objetivo. Por supuesto, tendremos que conocer a la audiencia a la hora de preparar un discurso si queremos generar interés. Y además, si somos naturales, establecer un buen ambiente en el público y una guerra entre el público y el que, en este caso yo, pronuncio un discurso. Utilicemos el humor si procede. Y es muy importante, muy importante saber hacer uso de los silencios a la hora de hablar en público. Y para terminar, un truquito. Si de verdad queremos perder los nervios al 100%, antes, como la mente se le puede engañar, antes de pronunciar ese discurso, vamos a imaginarlo. Vamos a imaginarnos en ese aforo o con ese aforo delante. Vamos a mentalmente pronunciar ese discurso, que ya veréis que os saldrá muy fluido, y lo vamos a almacenar en el cerebro. Os prometo, amigas y amigos, chicas y chicos, que cuando lo vayáis a pronunciar, como ya os lo habréis imaginado, no tendréis nervios. ¿Qué os parece? Haremos otro podcast, os lo prometo, sobre hablar en público, porque es intenso, interesante, muy práctico y debemos utilizarlo. Pero yo creo que para empezar, esta profunda reflexión va a ser muy válida para todas nosotras y para todos vosotros. Espero que os haya gustado. Yo me he sentido muy a gusto, como siempre, entre vosotras y entre vosotros. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.